Muy buenos días, queridos niños y niñas, esperando que se encuentren muy bien en sus casas, con sus familias. Hoy vamos a comenzar una nueva clase de la unidad 2 que tiene que ver con trasladar, rotar y reflejar figuras 2D. ¿Están listos para comenzar? Comencemos. En la clase del día de hoy veremos las transformaciones isométricas. ¿Qué son las transformaciones isométricas? Las transformaciones isométricas son cambios de posición o de orientación de una figura determinada que no altera ni su forma ni el tamaño de esta. Observemos con mucha atención. En esta clase vamos a ver tres diferentes transformaciones. La primera es la traslación. ¿Qué es la traslación? La traslación es una transformación isométrica, es decir, es un movimiento en el que se mantiene la forma del tamaño y también de la figura. Para trasladar una figura 2D, usando la cuadrícula puedes dibujar los vértices de la figura final siguiendo un patrón para luego unirlos. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a mover mi figura, en este caso un triángulo, de posición ya sin la necesidad de cambiar ni su forma ni su tamaño, no lo olviden. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí la distancia siempre tiene que ser la misma. Esta distancia de este vértice a este vértice es la misma que existe entre este y este vértice. Lo mismo pasa con el tercero, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo dos figuras iguales. Es el mismo barco, solamente que yo lo trasladé a mi derecha, ¿verdad? La segunda transformación isométrica que vamos a ver el día de hoy es la reflexión. La reflexión es una transformación isométrica que cumple con las siguientes condiciones. Todos los puntos de la figura inicial y los de la imagen están a la misma distancia respecto del eje de simetría y son correspondientes entre sí. La línea que une un punto con su imagen forma un ángulo recto con el eje de simetría. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos viendo cuáles eran los ángulos? Si tienen dudas, búsquenlos en los cuadernos del año pasado y si no, me pueden preguntar también. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos mi figura inicial. Si se fijan, yo tengo 1, 2, 3 cuadraditos en base a mi eje de simetría. Entonces yo lo que voy a hacer es 1, 2, 3 y voy a marcar aquí el puntito verde, la misma distancia con respecto al eje de simetría. Lo mismo pasa acá con el punto rojo. Tengo solo un cuadrito, entonces para el otro lado también voy a tener solo un cuadrito. Y con el punto amarillo cuento 1, 2 y 3. Por lo tanto, también esta distancia tiene que ser la misma. 1, 2 y 3. Por lo tanto, mi figura inicial y mi figura final van a aparecer como un efecto espejo. Esa palabra va a ser clave para acordarnos de y también para diferenciar entre la traslación y la reflexión. La traslación es cuando nosotros cambiamos de posición hacia el lado, hacia arriba, a la izquierda, a la derecha, etc. Y la reflexión es cuando nosotros vamos a utilizar el efecto del espejo. La rotación es una transformación isométrica, la tercera que veremos, en la cual la figura inicial gira en torno a un centro de rotación. Para rotar figuras 2D en una cuadrícula, debes considerar el ángulo de giro en que se rotará y el sentido de rotación. Esto tienen que poner mucha atención. Hay dos sentidos de rotación. El sentido horario, que es, si ustedes se recuerdan y se fijan en el reloj, así como lo estoy haciendo, ¿cierto? Hacia mi derecha. El sentido antihorario va a ser hacia mi izquierda. Entonces, cuando yo les diga o cuando vean en algunas actividades que tiene que hacer una rotación antihorario, lo voy a hacer hacia mi izquierda y el sentido de horario va a ser hacia mi derecha.
vamos a ver aquí un ejemplo. Lo voy a mover un poco para acá. Excelente. En esta figura, la morada es la original y en cada caso se rota en sentido antihorario y horario. Por ejemplo, respecto al vértice verde, voy a girar en sentido antihorario y este punto lo vamos a trasladar acá, 90 grados. ¿Se acuerdan que el ángulo de 90 grados es el ángulo recto? Y es como un cuadradito. Tiene que quedar cuadrado aquí. Perfecto. Respecto a una cuadrícula, acá lo hicimos con otro punto. Acá lo hicimos con respecto al mismo punto, que es el verde, y aquí lo hicimos con respecto a otro punto, que es el azul. ¿Ya? Esto que está aquí lo pueden encontrar también en su libro de texto. Al finalizar les vamos a dar las páginas para que ustedes también puedan ver y leer la información. Rotación de 180 grados. ¿Recuerdan cuál era ese ángulo? El ángulo que nosotros hace que esté completamente al revés la figura. Y el ángulo de 270 grados es casi toda la vuelta. ¿Se fijan? Entonces cuando nosotros rotamos significa que yo voy a ir girando mi figura. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y ustedes me van a ayudar y van a ir contestando qué le habrá pasado a las fotografías en base a lo que estuvimos viendo. ¿A quién tenemos acá? A nuestra querida tía Lorena, educadora de PIE del cuarto A y del cuarto B. Tenemos un eje de simetría y tenemos la misma foto de la tía Lorena. ¿Qué le habrá pasado a esta fotografía? ¡Excelente! Es una reflexión. La fotografía está como un efecto espejo. Observemos un segundo ejemplo. La tía Mari, con una gran sonrisa, es nuestra querida educadora del cuarto C. Miren, ¿qué le pasa a su fotografía? Se giró. ¿Se acuerdan con qué transformación isométrica íbamos a asimilar la palabra girar? A ver. ¡Excelente! Con la rotación de 90 grados en sentido horario. ¿Por qué? Porque yo estoy girando a mi derecha. El profesor Rodrigo. Veamos qué le pasó a su fotografía. También fue girada. Pero ¿hacia dónde fue girada? A ver, veamos. ¡Excelente! Fue girada a un sentido antihorario. Es decir, que tuvo una rotación de 90 en sentido antihorario hacia mi izquierda. Continuemos con el siguiente ejemplo, en donde tenemos a nuestra querida tía Paula con sus dos perritos. En ella, miren, hay una flecha que nos indica que se está moviendo a la derecha y hacia arriba. ¿Qué transformación isométrica era la que corresponde? ¡Excelente! Es una traslación. Se movió. Cambió su lugar. Esta profesora tiene el pelo muy rosado. A ver. ¿Qué le habrá pasado a la fotografía? Es la misma. Está en la misma posición. Pero algo cambió. ¿Qué será? Excelente, es una reflexión, es una fotografía con efecto espejo. A ver, veamos. Esta última fotografía tiene una flecha hacia la derecha y luego hacia abajo. ¿Qué transformación será? Excelente, es una traslación. Muy bien. Ahora les voy a explicar las actividades que pueden hacer para saber si aprendieron o no y sí y cómo vamos. La opción 1 es leer y revisar y también desarrollar las páginas del texto del estudiante de las 168 hasta las 174. Es decir, que todas las
páginas que estén entre 168, 169, 170, 171 hasta llegar a las 174 se realizan. Si bien pueden ver que son muchas páginas, pero dentro de estas hay mucho contenido para que ustedes puedan releer y tenerla como respaldo. Opción 2. Desarrollar las páginas del cuadernillo de la 86 a 90. Es decir, 87, 88 y 89 también están dentro. No olviden que para cualquiera de estas dos opciones me tienen que mandar la fotografía de cada una de las páginas que realicen, ¿ya? No es necesario que me manden la fotografía de la página que es solo lectura. Solamente voy a revisar las que tienen desarrollo. Y la opción 3 es realizar un ejemplo de rotación, traslación y reflexión con una fotografía tuya o de algún familiar, de una mascota o de un juguete que a ti te guste. Así como lo vimos en los ejemplos con las fotografías de los profesores, puedes hacerlo tú. El MIT del día de hoy vamos a realizar una actividad práctica. Por lo tanto, tienen que tener el cuaderno de matemáticas o una cuadrícula que voy a adjuntar en Classroom, más las figuras 2D, adjuntas también en Classroom. Las figuras 2D las puedes imprimir si puedes, las puedes dibujar, pero las tienes que tener ya recortadas 2 veces. Es decir, si hay una flecha, tienes que dibujar o imprimir 2 veces la flecha como está adjunta en Classroom. Y recuerden que el Classroom es a las 17 horas. Ya los espero que se encuentren muy bien. Les mando un beso gigante a sus familias y nos vemos en la tarde. Chao, chao.